Fue un martes por la tarde. Mi hija Carmen vino con esa cara, ya sabéis, esa cara de cuando van a deciros algo que no queréis oír. Yo estaba en la cocina. Había puesto café para los dos como siempre. Y ella se sentó ahí, en la silla donde se sienta su madre cuando viene de visita, aunque su madre murió hace ya... 5 años, 6 creo. El caso es que se sentó ahí y no decía nada, removía el café que se le iba enfriando y yo ya sabía. No sabía qué exactamente, pero sabía que venía algo gordo. «Papá», me dice al final, «tenemos que hablar de tu situación». ¿Tu situación? Como si yo fuera un problema, ¿sabéis? Como si fuera un mueble viejo que ya no encaja en el salón. Yo seguí bebiendo mi café, que por cierto estaba buenísimo. Lo hago con una de esas cafeteras italianas que me regaló mi hermano Pepe hace años. Y antes de morirse él también. Total, que Carmen empieza con el rollo ese de «Papá, ya no eres joven. Papá, vivir solo es peligroso. Papá, ¿y si te caes? Papá, ¿y si te pasa algo?» Y entonces lo suelta. Hemos estado mirando residencias. Residencias. Así, sin más. Como quien dice, hemos estado mirando tomates en el mercado. Me quedé ahí, con la taza en la mano, mirándola, y sentí como si me hubiera dado una patada en el estómago. No sé, es que no me lo esperaba tan directo, tan decidido ya todo. Le dije que no, claro. Le dije que de eso nada, que yo en mi casa y punto. Pero, papá, es que no puedes seguir así. Así como, tengo 87 años, sí, pero todavía me hago la comida. Todavía bajo a por el periódico cada mañana a la tienda de Paco. Todavía me ducho solo, y me afeito y me visto. Vale, a veces se me olvida dónde he puesto las gafas, o me confundo con los nombres de mis nietos. Pero eso le pasa a todo el mundo, joder. Mi vecino Aurelio, que tiene 91, me decía siempre: «Eduardo, el día que no pueda bajar estas escaleras, ese día me muero». Aurelio llevaba viviendo en el mismo piso desde que se casó. Eso fue en... no sé, en los 50 y algo. Su mujer murió hace 10 años. Sus hijos viven en Madrid. Pero él ahí seguía. Cada día bajaba esas 4 plantas para ir a por el pan. Cada día subía despacio, parándose en cada rellano, pero subía. «Es mi rutina, Eduardo», me decía. «El día que no tenga rutina, se acabó todo». Un día, hace cosa de 2 meses, Aurelio no bajó. Yo me preocupé porque siempre nos saludábamos en el portal, y aquel día nada. Por la tarde llamé a su puerta. Nada. Al día siguiente, lo mismo. Hasta que aparecieron los bomberos, su hijo había llamado desde Madrid, porque llevaba días sin cogerle el teléfono. Lo encontraron en el suelo del baño. Llevaba ahí 2 días. Se había caído, se había roto la cadera. Ahora Aurelio está en una residencia en Getafe, cerca de su hijo. Le fui a ver el mes pasado. Está, no sé cómo deciros, está como apagado. Sentado en una butaca, mirando por la ventana, con esa bata que huele a lejía que llevan todos allí. Me dijo: «Eduardo, aquí me dan de comer, me lavan, me cuidan, pero ya no soy yo. Ya no bajaba las escaleras, ya no tenía rutina. Como él decía, se había acabado todo, solo que seguía vivo». Cuando mi hija se fue aquel martes, yo me quedé ahí en la cocina, mirando las 2 tazas sucias, y pensé en Aurelio, y pensé en esa residencia que había visto, y sentí como si ya me hubieran enterrado, ¿sabéis? Como si ya hubiera perdido la partida antes de jugarla. Esa misma noche no podía dormir. No sé si eran los nervios o qué, pero me quedé ahí dando vueltas en la cama hasta las 3 de la madrugada. Al final, me levanté, me puse la bata y fui a la cocina. Pensé en hacerme una tila, pero luego, no sé por qué, cogí un bolígrafo y una hoja de papel. Iba a escribirle una carta a Carmen.
a decirle que entendía sus razones, pero que no estaba listo para eso. Empecé, querida Carmen, y me quedé ahí parado, con el bolígrafo en la mano, mirando esa línea. Y entonces, en lugar de seguir con la carta, empecé a escribir otra cosa. Escribí: mi padre tenía las manos como maderas viejas. No sé de dónde salió eso, pero ahí estaba. Y luego seguí. Cuando volvió de la guerra, ya no era el mismo hombre que se fue. Me quedé escribiendo hasta las 6 de la mañana. Recuerdos sueltos, cosas que hacía años que no pensaba. El olor del taller de mi padre. Cómo conocí a Mercedes en aquel baile del pueblo. Esto fue en el 52 o por ahí. Ya no me acuerdo exactamente. El caso es que cuando me di cuenta, tenía 3 folios llenos por las 2 caras. Con letra pequeña, que aún veo bien para estas cosas. Al principio pensé que era solo para mí, ¿sabéis? Como como un desahogo. Pero luego pensé en Pablo y Sara, mis nietos. Pablo tiene 24 años y Sara 22. Y apenas me conocen más allá del abuelo que les da dinero en Navidad y les pregunta por los estudios. ¿Qué saben ellos de quién soy realmente? ¿De lo que he vivido? Nada. Para ellos soy solo el viejo que se sienta en el sofá y ve la tele. Encogí un cuaderno viejo, de esos de tapas duras que tenía guardado desde no sé cuándo. Creo que era de cuando Mercedes estudiaba enfermería, allá por los 60. Y empecé a escribir en serio. Sobre mi padre, sobre la guerra, sobre cuando conocí a Mercedes en ese baile. Ella llevaba un vestido azul claro, me acuerdo perfectamente. Sobre el trabajo en la fábrica de SEAT, sobre cuando nació Carmen, sobre cuando Mercedes se puso enferma. Escribía por las mañanas, después del desayuno. 1, 2 horas, a veces más. Y me di cuenta de una cosa. Tengo 87 años de historias. 87 años de cosas que he visto, de errores que he cometido, de aciertos también, de decisiones que tuve que tomar sin saber si eran las correctas. Y todo eso se va a ir conmigo a la tumba. Me acordé de Manolo Requena. Y Manolo era mi vecino en la calle Almería, donde vivimos antes. Un tipo extraordinario. Trabajó en las minas de Asturias durante 30 años. 30 años bajando cada día a esos túneles, respirando polvo, arriesgando la vida. Cuando se jubiló se vino aquí, a Barcelona, a vivir cerca de su hija. Manolo tenía unas historias, os juro que tenía unas historias que te ponían los pelos de punta. Del accidente del 74, cuando se quedó atrapado con otros 6 mineros durante 14 horas. De cómo se las arreglaban para sacar carbón cuando había huelga de los camioneros. De la solidaridad entre compañeros. De cómo se ayudaban unos a otros cuando alguno tenía problemas en casa. Un día, esto fue poco antes de que muriera. El pobre Manolo ya estaba muy malo. Tenía los pulmones destrozados de tanto polvo. Me dijo: Eduardo, cuando yo me vaya, alguien tendría que contar estas cosas, para que la gente sepa cómo era aquello, para que no se olvide. Y yo le dije que sí, que claro, que por supuesto. Pero luego nunca lo hice. Se murió en el 2019 y yo nunca escribí nada sobre él. Nunca conté sus historias a nadie. Ahora me arrepiento, porque Manolo tenía razón. Toda esa sabiduría, toda esa experiencia se fue con él. Y cuando yo me muera, ¿qué pasará con todo lo que yo sé? Con todo lo que he aprendido a base de equivocarme, de levantarme, de seguir adelante. Por eso sigo escribiendo. No para convertirme en escritor a los 87 años, que sería una tontería, sino porque creo que, bueno, no sé si creo,
Pero tengo la sensación de que estas cosas que he vivido, estos errores y aciertos, pueden servirle a alguien. A Pablo, a Sara y a cualquier joven que esté pasando por lo mismo que pasé yo. Y ahí fue cuando se me ocurrió. Esto fue hace unos 2 meses ya, creo. Estaba sentado en la cocina, con Pablo, que había venido a verme, y le dije: «Oye, ese móvil tuyo, ¿graba vídeos?». Me miró como si hubiera perdido la cabeza, que a lo mejor la había perdido, no sé. «Claro, abuelo, ¿para qué lo quieres?». Y yo, sin pensarlo mucho, «Para contar historias». El caso es que me puse delante de esa cámara pequeñita, Pablo sujetando el teléfono con las 2 manos, porque le temblaban un poco de la risa, y empecé a hablar de mi primer trabajo en la construcción, de cuando tenía 17 años y me levantaba a las 5 de la mañana para ir a levantar muros en las afueras de Madrid. No tenía guión ni nada. ¿Qué va? Solo hablaba, como si estuviera contándoselo a un amigo en el bar. «¿Y esto para qué es, abuelo?», me preguntó Pablo cuando terminé. Y yo le dije: «Para que no se pierda, para que alguien sepa cómo se vivía antes, cómo pensábamos, por qué hacíamos las cosas que hacíamos». No es que me crea un sabio ni nada de eso, ¿qué va? Pero tengo cosas que contar, y hay gente ahí fuera que igual le sirve escucharlas. O igual no les sirve para nada, pero al menos se entretienen un rato. El vídeo lo subió Pablo a esa cosa de internet, no sé cómo se llama. YouTube, creo. Y de repente empezaron a llegar comentarios. Gente joven diciéndome que les recordaba a su abuelo. Otros contándome sus propias historias. Una chica de Sevilla me escribió que había empezado a hablar más con su padre después de verme. Bueno, me emocioné, no voy a negarlo. 3 semanas después, Carmen vino a casa. La típica visita de los domingos. Pero esta vez traía otra vez esos folletos de la residencia. «Papá», me dice, «he estado pensando y creo que…». Y la corté. Le dije: «Mira, hija, puede que tenga 87 años, pero mi cabeza funciona mejor que nunca». Le enseñé el móvil, los comentarios, le conté lo que estaba haciendo. Se quedó callada un rato largo. Después me dijo: «¿Y esto te hace feliz?». Y yo: «Carmen, no sé si es felicidad o qué es, pero siento que sirvo para algo, que no estoy aquí solo ocupando espacio y gastando pensión». Se puso a llorar mi Carmen. «Es que tengo miedo, papá. Miedo de que te pase algo y yo no esté». Le cogí las manos, que las tenía frías como siempre. «Carmen», le dije, «cuando me tenga que pasar algo, me va a pasar aquí, o en una residencia, o en el hospital. Pero hasta ese día, déjame ser yo. Déjame contar mis historias y subir mis escaleras, cagarme en los políticos si me da la gana». Se echó a reír. Esa risa suya de cuando era pequeña y hacía alguna travesura. «Vale, papá, pero si necesitas ayuda para cualquier cosa, me llamas». Y se guardó los folletos en el bolso. Desde entonces he grabado, no sé, 20 videos o así. Pablo me ayuda, a veces Sara también. Les gusta escucharme. Dice que aprenden cosas que no sabían de la familia, de cómo era la vida antes. He hablado de la guerra, de cuando conocí a su abuela, de mis trabajos, de los errores que cometí criando a Carmen. No endulzo nada, cuento las cosas como fueron. Vosotros que me estáis viendo, seguro que tenéis a alguien mayor cerca. Un padre, una madre, un abuelo, una tía. Parad un momento y escuchadles. Preguntadles por su primer amor, por su primer trabajo, por lo que más les asustaba cuando tenían vuestra edad. No sabéis la de historias que se van a llevar a la tumba. Historias que a lo mejor os ayudan a entender por qué sois como sois, o simplemente os hacen pasar un buen rato. No os digo que tengáis que hacer vídeos ni nada de eso.
Solo que no dejéis que se mueran esas voces sin escucharlas, porque cuando se van para siempre. Y luego os quedáis con la sensación de que había cosas que no preguntasteis, conversaciones que no tuvisteis. Carmen ya no habla de la residencia. Ayer mismo vino con los nietos y se pusieron a verme mientras grababa un vídeo sobre la vez que conocí a Lola Flores en un teatro de Alcalá. Se reían, hacían preguntas. Pablo me corregía cuando me equivocaba con las fechas. Y yo, bueno, sigo aquí, subiendo escaleras y contando historias. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Puede que mañana me levante y ya no pueda. Puede que me dure otros 10 años. Pero mientras pueda, aquí estaré. Con mis historias, mis recuerdos, mis ganas de que alguien sepa cómo se vivía antes. No para dar lecciones, sino para que no se olvide. Para que alguien se acuerde de que existimos.